Muy buenos días. Hablemos sobre la salud y los pensamientos. ¿Qué tienen que ver nuestros pensamientos con nuestra salud? Todo. La verdad es que tienen que ver absolutamente todo, porque la situación que tengas en este momento, tu estado ahorita natural de conciencia se está reflejando en tu salud. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás con algunos dolores, achaques? ¿Tienes alguna enfermedad temporal, crónica? ¿Cómo está tu salud? A veces no tenemos ni conciencia de cómo estamos hasta que vamos y hacemos un examen médico, unos análisis y ahí ya sale un reporte. Tenemos idea y vamos ahí por ahí sintiendo algunos síntomas porque el cuerpo es muy sabio y nos va hablando y nos va diciendo qué es lo que está pasando, cómo se van presentando cada una de las situaciones. Entonces, para empezar a hablar de la salud, primero vamos a referirnos al opuesto, que es la enfermedad. La enfermedad es la ausencia de salud. Cuando no estamos gozando de esa plenitud de sentirnos sanos y vigorosos, es porque esto no está presente en ese momento. Nos sentimos enfermos, cansados. Y esto es en apariencia, es la percepción, porque en realidad cuando nosotros empezamos a estudiar más profundamente aplicación y práctica mental y nos metemos a ir teniendo todo esto en conciencia, vamos a ir aprendiendo que la enfermedad es un autoengaño. La enfermedad en realidad existe. No existe en lo que es la conciencia. En la apariencia y en la percepción sí la vemos, porque decimos, me duele el estómago, me duele la cabeza, tengo gripa, pero esto ha sido por las conclusiones a las que he llegado, por el tipo de carácter que tienes. La enfermedad se va a presentar cuando tenemos temor o cuando tenemos un pensamiento equivocado, un pensamiento erróneo. Ese pensamiento nos va a llevar a la enfermedad y nos vamos a sentir decaídos, desanimados. Pero aquí la buena noticia es que podemos cambiar nuestro pensamiento, podemos llevar una autocorrección y al hacer el cambio podemos lograr la salud, la vigorosidad, el sentirnos plenos y contentos y disfrutarlo. ¿Por qué? Mi pensamiento siempre va a ser causativo. Recuerda esto, anótalo y grábatelo como esta idea de conciencia. Mi pensamiento es causativo y mi experiencia de la vida es el resultado de mi pensar. Esto que te acabo ahorita de decir es básico para entender el por qué en tu pensamiento se va anidando el concepto de enfermedad en una forma equivocada y por eso lo ves reflejado. Mi pensamiento es causativo y mi experiencia de la vida es el resultado de mi pensar. Y no nada más de la enfermedad, de todo, pero ahorita vamos a hablar de la enfermedad de la salud y vamos a ubicar cómo hay una ley mental que nos dice que somos causa para nosotros mismos. ¿Sí? Al entender que existe esta ley, que todo es causa y todo es mental, toda causa es mental y todo efecto visible tiene una causa mental invisible. Cuando vamos entendiendo este proceso y es poco a poco vamos abriéndonos a el entendimiento, a la razón correcta y vamos a llegar a concluir mucho mejor que en resultados correctos y se va a ver reflejado en condiciones correctas en nuestro cuerpo, que es la salud. Pero vamos a suponer que ahorita tú ya tienes alguna enfermedad, como una gripa. La gripa, su diagnosis mental es confusión y frustración. Cuando vamos entendiendo qué fue lo que nos ocasionó esa frustración, esa confusión, vamos a resolver y a cambiar nuestra forma de pensar. Y me vas a decir, pero ¿cómo? Así lo cambio y ya. Es un proceso, es una práctica. Por eso es que hay que aplico cuando hago conciencia, tengo ya en conciencia bien determinado el objetivo que quiero y luego empiezo a practicar hasta ver reflejado en mi experiencia, es decir, en el caso de la salud, en mi cuerpo, hasta que me sano completamente. Y cuando logro la salud permanente y no la temporal, porque si lo hago únicamente en la fase de la creencia,
y con una fe ciega voy a llevar todo mi pensamiento a una conclusión temporal. Y sí voy a tener la salud, pero como no llegué al fondo de la causa, a lo que estaba originando esa enfermedad, se va a volver a presentar y eso es lo que no queremos, que se presente y que sea recurrente. Cuando vamos aprendiendo cómo resolverlo de fondo, va a ser más fácil. Ojo, y esto no quiere decir que no te tomes el medicamento, que no te atiendas, que no vayas a hacer tus estudios médicos, que no lleves ese proceso. La parte mental va a resolver y apoyar, pero la parte del médica pues va a ser un complemento en lo que vamos aprendiendo y nos vamos desarrollando, porque la verdad es que sí podríamos sanarnos únicamente con medios mentales, pero estamos en un proceso de desarrollo y de aprendizaje. Un día que vayamos elevando nuestra conciencia, entendiendo y que tengamos mucha más claridad de cómo vamos a poder hacerlo, lo vamos a poder hacer incluso sin ningún medicamento y ya no lo vamos a necesitar. Pero ahorita, mientras estamos en desarrollo, yo en mis clases a todos mis estudiantes les digo que si les están recetando un medicamento, se lo tomen tal cual al pie de la letra, pero que cada que te lo tomes hagas una línea de pensamiento y veas que hay una conclusión ahí, una idea. Estoy mejorando mi salud, puede ser, cada día mi salud mejora más y más, me siento en perfecta armonía, en salud perfecta y vas aumentando en tu conciencia esa idea de salud, esa idea permanente. Porque todo esto que estamos viendo como enfermedad no está ahorita más que en apariencia, en percepción. Y como fue una equivocación, así como cuando se suma equivocadamente 2 más 2 igual a 5, pues hubo un error, vamos a corregirlo. Nada más es ir corrigiendo. ¿Cierto? Tenemos muchas creencias arraigadas, tenemos muchas ideas ahí ya de años que nos están impidiendo a veces ver la luz, ver la razón y se nos presentan ciertas enfermedades. Pero cuando ya se nos van presentando algunos síntomas, podemos irnos anticipando. En los talleres vemos diagnosis mental en el que vamos a empezar este próximo miércoles al que te he venido invitando en estos episodios y que voy a tener otros por si te interesa, por si estás escuchando este episodio más adelante. Ahí vas a poder conocer la diagnosis para poder resolver y hacer los cambios de pensamiento necesarios. Cuando analizamos, cuando yo tengo las sesiones individuales y les hago una diagnosis a las personas que están conmigo para resolver algún tema de salud, ahí nos ponemos a analizar a fondo a través de un proceso de coaching y de estar investigando y presentando y resolviendo qué es lo que lo produjo, en cómo fue que llegó a presentarse tal vez ya la enfermedad o tal vez el síntoma y lo vamos resolviendo. Ahora que tuvimos la pandemia, yo estuve tratando a algunas personas de COVID. Sí logramos resultados de sanarse, pero en el COVID estuvimos analizando los síntomas, qué era lo que estaba pasando. Y ahí los fuimos resolviendo y tuvimos algunos pues casos muy interesantes que se pudo resolver. De salud también trabajé lo que fue la angustia, tener una persona que no podía salir de su casa porque estaba con un miedo terrible de la enfermedad, de que se contagiara. Y sí, es verdad, el virus viene haciendo una frecuencia negativa que si tú la aceptas en tu pensamiento, pues te puedes contagiar. Pero tuvimos que trabajar ahí el pensamiento correcto, la corrección, la autocorrección, porque le fui dando herramientas. Trabajamos ahí respiraciones, cómo ir bajando la angustia, la ansiedad, hasta lograr resolverlo. Y ahorita pues ya hace su vida normal. Y bueno, desde antes, antes de que termináramos todo lo del proceso del COVID, todavía no terminaba el COVID, perdón, y ya estaba resolviendo todo. Y así he tenido algunos casos en que hemos podido resolver temas de salud y vamos entendiendo más la diagnosis. En mi caso, como te he comentado en estos episodios, lo primero que resolví fue la depresión. Después, bueno, he resuelto algunos otros temas de salud como la tos y, bueno, muchas gripas, malestares, en fin, es ir dedicándonos, ocupándonos y haciendo una práctica diaria para poder resolverlo.
Vamos a tener el taller próximamente. Si a ti te interesa, mándame un mensaje porque voy a estar dando unas sesiones informativas para darte todos los datos, los detalles y para que sepas que tú también puedes, si cambias tu pensamiento, mejorar tu salud. Si tú te animas, puedes participar para saber y aprender de qué forma vas a transformar. Si cambias tu forma de pensar, transformas tu realidad. Hasta mañana.